Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto poder encontrarnos con ustedes en este día. A nombre del rector, el maestro José Carlos Arredondo Velázquez, rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, les doy la más cordial bienvenida a esta Cátedra Blaise Pascal. La Cátedra Blaise Pascal se encuentra inscrita dentro de la Universidad Tecnológica de Querétaro y también está albergada por el Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común. La cátedra Blaise Pascal tiene como objetivo la discusión, la divulgación, el pensamiento y análisis científico, entendiendo esta palabra de ciencia en su sentido más amplio, no solamente en el sentido de la ciencia experimental, de la matemática, la física, la biología y la química, sino en un sentido que lleva al conocimiento de la persona a la verdad. Y además también la cátedra Blaise Pascal tiene como objetivo este conocimiento de la innovación tecnológica que contribuya al desarrollo sostenible y al bien común. Hemos querido desde la UTEC proponer la cátedra Blaise Pascal porque consideramos que este pensador del siglo XVII fue un parteaguas en toda la historia. Normalmente, cuando se habla de la historia de la filosofía, pensamos que la corriente de René Descartes fue la más importante. Casi toda la corriente filosófica de la época moderna se decantó por el pensamiento de Descartes en vez del pensamiento de Pascal. Hay una parte de la historia de estos dos grandes pensadores que antes de que muriera Pascal, hubo una reunión entre Descartes y Pascal para que se conocieran. Querían medirse para ver quiénes eran como los más geniecillos, los más científicos, los más filósofos. Y la discusión fue tan enriquecedora que, por una parte, Descartes le propone a Pascal que el tema, por ejemplo, del vacío, pueda realizarse a través del experimento de Torricelli a las alturas. Ahí tenemos a Blaise Pascal y a su papá llevando tubos de vidrio, subiendo una montaña para ver si la presión atmosférica era la misma o no. Y además, Pascal le hace algunas propuestas también en sentido filosófico. Eh, pero bueno, Pascal a veces pasa totalmente desapercibido en la historia de la filosofía, pero en la realidad fue un genio. Fue una persona sumamente brillante que, además de hacer matemática, desde muy joven desarrolló varias de los teoremas de la geometría y también de la aritmética. También a su corta edad, a los 8 años, mencionó y vio cómo se daba el tema de la disección de las cónicas, conociendo el tema del círculo, de la elipse, de la hipérbole. Y bueno, además de eso, nos dio algunos elementos dentro de la física como la presión de los fluidos. Y además, en el ámbito filosófico tenemos algunos escritos que dejó inconclusos. En esta ocasión hemos querido dedicar esta tercera cátedra Blaise Pascal a lo que él concebía con el tema del conocimiento, de la razón y del discurso. Se ha propuesto este tema porque creemos que estos temas, específicamente estos tres puntos focales, son en algún momento de la época contemporánea eliminados o además quieren ser, como diría Gilbert K. Chesterton, llevados hasta un suicidio. Queremos acabar con el pensamiento y la universidad como tal tiene la función específica de ser el baluarte y el salvaguarda de la razón y de la verdad. Y creemos que con Blaise Pascal es el pensador, el humanista, el físico, el matemático, el teólogo que nos puede dar algunas razones. Para ello hemos invitado aquí a nuestro estimado ponente, Leonardo Caviglia Grigera, perdón, y haré
una breve semblanza, diré una breve semblanza de lo que a él se dedica y también se ha dedicado. Eh, en primer lugar, bueno, pues él está en Buenos Aires, es de Argentina, ha sido profesor de materias filosóficas en la carrera de Derecho, Psicología, Historia, Letras, Ciencias Políticas y Ciencia Económica de la Universidad Católica de Argentina. También ha sido profesor de Historia de la Filosofía Moderna y Gnoseología de la carrera de Filosofía de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, profesor de Metafísica de la Universidad de San Miguel Arcángel, profesor del Seminario Catequético María Auxiliadora, profesor del Colegio San José de Buenos Aires, también ha sido profesor del Colegio del Salvador de Buenos Aires, es miembro en tribunales de tesis de licenciatura en filosofía en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, participante y expositor de los congresos del proyecto de Ciencia y Religión en América Latina por la Universidad de Oxford, por la Fundación Templeton, en Río de Janeiro en 2012 y en Santiago de Chile en 2017, participante y expositor del sexto y séptimo Congreso Brasileiro de Filosofía de la Religión 15 y en Sao Paulo en 2017. Ha trabajado en el Workshop Interdisciplinar Cerebro al por la Fundación Templeton en 2017 y del Yo a la Persona por la Universidad Austral, Fundación Templeton 2018. Ha sido participante de las Jornadas Nacionales de Filosofía Moderna y también orador de las primeras charlas de TED de la Universidad Católica de Argentina 2015. También quiero mencionar que actualmente está estudiando el doctorado en filosofía con orientación a los fundamentos de las ciencias naturales y cognitivas por la Universidad Austral, también en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, pues agradecerle su tiempo y también sus conocimientos que el día de hoy nos va a compartir sobre Blaise Pascal y te cedo la palabra, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy buenas para todos. Un gusto, un honor poder compartir este ámbito de la cátedra Pascal. Y bueno, nos congrega hoy un autor muy especial, ¿no? Como muy bien decía Manuel, Pascal es uno de esos autores que rompe las clasificaciones habituales en la filosofía moderna. Habitualmente uno suele ver las grandes líneas como el racionalismo cartesiano o el empirismo inglés como las grandes líneas que parecen dominar la escena de la filosofía moderna, mientras que Pascal parece no encuadrar en ellas. Y eso tal vez es alguna de las cosas valiosas que tiene nuestro autor. Si me permiten, voy a compartir un minuto, ¿sí? Me voy a ayudar con alguna presentación. Bueno, para hacer una breve presentación, por si hay alguna persona en el auditorio que se suma al universo de Pascal, nuestro autor, ¿sí? Nace un 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand, en lo que es la Auvernia francesa, ahí lo ubicamos, la zona en que nace Pascal, y muere un 19 de agosto de 1662 en París, ¿sí? Ahí lo ubicamos. Como muy bien decía Manuel, gran matemático y geómetra. Acá tenemos un ejemplo de un estudio sobre las secciones cónicas. Lo muestro porque me voy a referir a él para ver algunas cuestiones filosóficas. Un gran matemático y geómetra. En la época de Pascal había dos tipos de matemáticos, ¿sí? Los algebristas y los geómetras. ¿Sí? Acá tenemos una parábola. ¿Sí? Para un geómetra, para un algebrista, una parábola es una ecuación, como tenemos a la derecha. Diríamos que René Descartes sería partidario de esta manera de ver una parábola, como una ecuación, mientras que para un geómetra, ¿sí? Es algo en el espacio, ¿sí? Sería el gráfico que tenemos a la izquierda. Pascal se orientaría en esa línea de la matemática. La parábola se ve, mientras que para Descartes la parábola se razona, para Pascal se ve. Algo que tendremos muy presente al ver el tema del corazón, ¿sí? Como esa capacidad de ver o intuir los principios. Su habilidad matemática lo ha llevado a ser el constructor de una calculadora, ¿sí? La pascalina, ¿sí? Ahí tenemos algunas imágenes. Como muy bien decía Manuel, también le debemos a él algunos muy interesantes experimentos sobre
sobre el vacío. Y aquí tenemos tal vez dos obras que en el ámbito filosófico son para nosotros muy importantes. A la izquierda, los pensamientos de Pascal, y hacia la derecha, las cartas provinciales. Tal vez una manera de presentar a Pascal, a veces un autor se define también por sus combates. Y podríamos decir, dime a qué combates y te diré quién eres. Tal vez parte de toda la apologética y reflexión filosófica de Pascal se entiende en función de dos posturas que Pascal quiere combatir respecto del uso de la razón, que es el que aquí nos interesa, que es el desprecio de la razón, por un lado, y la sobrevaloración de la razón, ¿sí?, por otro. ¿Qué quiere decir esto? El problema del escepticismo, por un lado, y el problema del racionalismo por el otro. ¿Sí? Les comparto, ¿sí?, una breve frase que nos va a guiar un poco. Dice Pascal que hay dos excesos. ¿Sí? Uno es excluir la razón. Y el otro exceso es no admitir sino la razón. ¿Sí? El escepticismo correspondería a la primera opción, ¿sí?, que implicaría un desprecio por la razón, y el racionalismo sería no admitir sino la razón. ¿Sí? Y lo que Pascal va a proponer es algo así como una vía media, ¿sí?, en el que frente a los escépticos va a mostrar la grandeza que tiene la razón, y frente a los racionalistas los límites, la miseria, diríamos, con una expresión de Pascal, que tiene a veces la razón. Dice Pascal que a veces hay que saber dudar, pero donde es necesario. Donde no, no. Y ahí se equivocan los escépticos al dudar donde no es necesario. Pero también se equivocan los racionalistas al no dudar donde es necesario. También a veces hay que saber afirmar donde es necesario, dice Pascal. Y eso es lo que no puede hacer el escéptico. Y a veces hay que saber someter la razón donde es necesario. Y eso es lo que no hace el racionalista. En esta idea, Pascal se inspira en un autor muy querido por Pascal, que es San Agustín, sobre todo en algunas consideraciones de la Carta 120 de San Agustín sobre las relaciones entre fe y razón. Agustín ve que la razón a veces tiene que saber someterse también, y es la misma razón la que nos dice que a veces es necesario ceder a la razón. Bueno, estos tres principios son los que no ven estas posturas contra las que Pascal parece desarrollar su apología, su defensa de la razón, pero también su límite a la razón. Hay quienes fallan contra estos tres principios, dice Pascal, ya sea afirmando todo como demostrativo, eso es lo que haría un racionalista, ya sea dudando de todo, eso es lo que haría, ¿sí?, el escéptico, ya sea sometiéndose a todo, ¿sí?, eso sería también lo que haría un fideísta. A veces algunos autores han querido ver en Pascal un fideísta, pero no lo es, ¿sí? Si uno tomara a lo mejor los textos en los que sobrevalora la razón frente al escéptico, pensaríamos una cosa. Si otro toma los textos en los que se exalta los límites que tiene la razón frente a los racionalistas, parecería otra cosa. Por eso me gusta esta idea de Pascal como un autor que ensaya una vía media, ¿no?, entre dos posturas que en su tiempo son preocupantes. Para Pascal, sobre todo porque son preocupantes en razón de un proyecto más amplio que tiene Pascal, que es su proyecto apologético también. ¿Por qué? Porque si cedemos a la aspiración racionalista y queremos someter todo a la razón, dice Pascal, si todo se somete a la razón, nuestra religión no tendrá nada de misterioso ni de sobrenatural. ¿Sí? Digamos, el racionalismo vacía de lo sobrenatural a la religión. ¿Sí? Por usar una expresión posterior, ¿sí?, esa especie ideal de una razón dentro de los límites de la sola razón, ¿no? Una religión dentro de los límites de la razón. Pero si se desprecia la razón en una mirada escéptica, si se abandonan los principios de la razón, nuestra religión será absurda
y ridícula. Diríamos que hay como una intencionalidad ulterior en esta preocupación nociológica de Pascal, que es una preocupación apologética, muy importante. Ese es un punto fundamental para entender a nuestro autor, ¿sí? Dos excesos que Pascal quiere evitar, y podríamos decir, usando una expresión aristotélica, si la virtud está en el justo medio, tal vez Pascal sea un autor que nos propone una mirada virtuosa de la razón, o si quieren podríamos decir un uso virtuoso de la razón. Para esto Pascal insiste mucho en dos aspectos, como dos caras que tiene nuestra razón, que es su grandeza y su miseria, que son a su vez la grandeza y la miseria del mismo ser humano. La grandeza y la miseria de la razón es a su vez la grandeza y la miseria del hombre. Hace unos años, cuando uno de mis hijos era muy chiquito, no sé si había visto algo en el colegio, y antes de irse a dormir, conversando, me dice: papá, nosotros somos como un puntito en la Tierra, ¿no? Y yo le digo: sí, es así. Me dice: pero la Tierra es como un puntito, ¿no?, en el sistema solar. Yo le digo: sí, es así. Y el sistema solar es como un puntito, ¿no?, en todo el universo, tal cual. Y entonces me dice: qué chiquitos que somos. Y esa noche, después de decir eso, mi hijo se durmió y yo me quedé pensando en Pascal, porque Pascal nos invita a considerar el lugar que tenemos en el universo. Les voy a compartir un pequeño video, ¿sí?, que por ahí alguno de ustedes habrá visto alguna vez, ha circulado a veces por las redes. Si Pascal lo viera hoy, le gustaría muchísimo, pero creo que capta el espíritu de algo de lo que Pascal nos dice en los pensamientos.
Pascal le hubiera encantado, ¿no? Tanto esa noche que mi hijo me hacía esa reflexión antes de dormirse, como la primera vez que vi este video, no podía no pensar tal vez en uno de los pasajes más lindos de Pascal, que muchos de ustedes conocerán, en el que Pascal describe el lugar del hombre en el universo. Si alguna vez hemos hecho la experiencia de tirarnos una noche estrellada, ¿sí?, y mirar al cielo y sentirnos muy pequeños, podríamos a lo mejor experimentar lo que Pascal nos invita. Si me permiten, voy a leer ese pasaje. Dice que el hombre contemple, dice Pascal, la naturaleza de su alta, ¿no?, y plena majestad, ¿no? Que aleje la vista de los objetos que le rodean, que mire esa brillante luz puesta como una lámpara para iluminar el universo, se refiere al sol, que la Tierra le parezca un punto, dice, ¿no?, comparada con la órbita que describe, y que se asombre al ver que esa órbita no es más que un punto al lado, ¿sí?, de los astros, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hombre en el infinito? ¿Sí? Dice, y después dice, quiero mostrarle otro prodigio, ¿sí?, que busques las cosas más pequeñas, más delicadas, dice él, ¿no? Dice, ¿qué es el hombre, ¿sí?, en la naturaleza, ¿no? Hay como un abismo de grandeza y hay un abismo de pequeñez, ¿sí? Y el hombre así es como nada frente al infinito y es un todo frente a la nada. Un medio entre la nada y el todo, ¿sí?, infinitamente alejado de comprender los extremos, ¿sí? Yo les decía cuando presentábamos algunas características de Pascal, que a Pascal le debemos el estudio, ¿sí?, del teorema de las secciones cónicas. Podríamos decir que ese pasado geómetra de Pascal le da una especie de herramienta para entender el lugar del hombre en el universo, ¿sí? Acá tenemos un gráfico más sencillo de los dos conos unidos por el vértice. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos ahí. Nosotros somos ese puntito, ¿sí?, frente a un infinito de grandeza, ¿sí?, del universo, frente al cual no somos nada. Somos un puntito perdido en una esquina del universo, dice Pascal. Pero somos también un todo frente a un infinito de pequeñez, frente a la nada, ¿sí? Somos nada frente al todo de grandeza, que en última instancia culmina en Dios para Pascal. Y somos un todo, un universo, frente a la nada, ¿sí? Y por eso no podemos comprender la nada de la que salimos y tampoco podemos conocer el infinito, ¿sí? Y esa es la grandeza y miseria del hombre. Y es también la grandeza y miseria de la razón. Podríamos decir que el problema del racionalismo es que ve ese todo que somos sin considerar la nada que somos. Y el problema del escéptico es ver la nada que somos sin considerar ese todo que somos, ¿sí? Diríamos que el racionalismo ve la grandeza de la razón sin ver la miseria, y el escéptico ve la miseria de la razón sin ver la grandeza. Por lo tanto, tiene algo de paradójico Pascal, eso le gustaría, esa expresión muy chestertoniana, ¿sí? El hombre es todo y nada. Y hay que afirmar ese todo y nada, ¿no? Y hay que afirmar esa grandeza de la razón, y a la vez hay que afirmar esa pequeñez de la razón. Fíjense en palabras de Pascal. El conocimiento de Dios, sin la miseria del hombre, engendra orgullo. El conocimiento de esta miseria, sin el de Dios, engendra desesperanza. Esta idea de un equilibrio entre dos extremos que hay que evitar al considerar la razón y al considerar al hombre. Perdón si el texto es un poquito largo. La grandeza del hombre está en que se conoce a sí mismo como miserable. Es decir, ¿dónde está la grandeza del hombre? Está en su razón. ¿Se acuerdan esa célebre expresión del hombre? El hombre es una caña pensante, ¿se acuerdan? Somos frágiles, como cañas, dice Pascal. Dice algo, una gota de agua, un vapor puede matarlo. No conoce a los virus, Pascal.
¿sí? Algo mucho más pequeño que el hombre puede matar al hombre, y somos muy frágiles. ¿Sí? Pero por otro lado, es una caña pensante, ¿no? Y ahí está su grandeza. A tal punto, por esa grandeza sabemos lo poco que somos. Pero ahí a su vez está nuestra grandeza. ¿Eh? Dice, un árbol no se conoce miserable. ¿Sí? También el árbol, que por ahí está en la calle en este momento, o en un parque, también es un puntito perdido en el universo. Pero ese árbol no sabe que es un puntito perdido. Nosotros sí sabemos que somos un puntito perdido en el universo. Por lo tanto, sabemos que somos miserables. Pero ahí, curiosamente, está en nuestra grandeza. Fíjense cómo lo dice Pascal, mucho mejor, ¿no? Es por consiguiente ser miserable, conocerse miserable. Pero es ser grande, conocerse que se es miserable. El pensamiento hace la grandeza del hombre. Puedo concebir bien un hombre sin manos, sin pies, sin cabeza, pero no puedo concebir un hombre sin pensamiento, ¿no? Sería una piedra o un bruto. Toda la dignidad del hombre consiste en el pensamiento. Pero por otro lado, el pensamiento, dice Pascal, tendría que tener muchos errores para tener miseria, y los tiene, ¿no? Sin embargo, esa grandeza, también ahí está nuestra necesidad. Pascal dice que aunque el universo entero nos aplastara, nosotros seríamos más que él, porque sabemos que estamos siendo aplastados, mientras que el universo no sabe que nos está aplastando. Y ahí está la grandeza, y ahí está la miseria. Ese equilibrio que el hombre tiene es el equilibrio que también la razón tiene. Y ahí es donde vamos a analizar en esa búsqueda, ¿sí?, de esta vía media de la razón, ¿sí?, una temática muy también conocida de Pascal, que es la distinción entre dos actitudes, ¿no?, o dos espíritus, a los que Pascal llama el espíritu geométrico por un lado y el espíritu de finura por otro. Podríamos concebir el espíritu geométrico como esa aspiración racionalista, que todo sea perfectamente explicado por la razón. Y el espíritu de finura es esa capacidad de ver, de intuir. Yo les contaba al inicio que en tiempos de Pascal había como dos grandes líneas de hacer matemática. Una eran los algebristas, ¿sí? Una parábola es una ecuación, es el ámbito de la razón, de la ratio. Mientras que, si lo dibujo, veo de una sola mirada la parábola. Bueno, esta idea de la geometría, de ver la parábola, no de razonarla, inspira posiblemente algunas consideraciones de Pascal sobre el corazón, como esa capacidad de ver, ¿sí?, directamente, y hay algunas cosas que solamente pueden captarse de ese modo. A esto Pascal llama el espíritu de finura, que es la capacidad de poder intuir, de captar lo que Pascal llama los primeros principios, que están delante de nosotros, pero que no son objeto de demostración o de razonamiento, sino son objeto de intuición. Pascal lo expresa, no hace falta sino tener buena vista, ¿sí? Pero hay que tener la buena, dice Pascal, la vista para captar. Esta capacidad intuitiva, Pascal lo va a denominar a veces corazón, ¿sí? Lo que hace que los geómetras no sean espíritus finos es que no ven lo que está delante de ellos. ¿Por qué? Porque pretenden, entiende Pascal, los racionalistas, demostrarlo todo. Y como diría nuestro viejo amigo Aristóteles, no estamos obligados a demostrarlo todo. Y Pascal ve que hay cosas que no necesitan ser demostradas. Ellos se pierden en estas cuestiones. A veces se ve nada más. Y Pascal usa dos expresiones para explicar esta capacidad. Habla de ver los principios, o también habla de sentir los principios. Como una especie de contacto directo con la cosa, podríamos decir. Contacto directo con. Y ese es el sentido de lo que podríamos llamar el corazón pascaliano. Esta famosa expresión que muchas veces escuchamos,
de Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce, tiene que entenderse dentro de esta distinción, ¿no? El espíritu geométrico y el espíritu de finura. Dentro del espíritu de finura está esta solución, diríamos, al dilema entre racionalismo y empirismo. Porque una de las cosas que ve Pascal es que tanto los racionalistas como los empiristas tienen el mismo error. Es la pretensión de querer demostrarlo todo. El racionalista aspira a demostrarlo todo. Y el escéptico es en el fondo la salida negativa, ¿no? Ante la imposibilidad de demostrarlo todo, se concluye en que no se puede conocer nada. Son como los dos extremos, pero vieron, a veces los extremos se tocan. Y Pascal entiende que hay una coincidencia entre el escéptico y el racionalista, porque los dos parecen dejar de lado esta capacidad de intuir, ¿sí? De captar, de ver, que Pascal quiere utilizar o quiere llamar con el nombre de corazón. Pascal lo expresa así, ¿eh? Conocemos la verdad no solo con la razón. Pascal no dice que la razón no sirva. De hecho, Pascal, matemático, geómetra, físico, ¿sí? Un gran científico, ve que la razón es muy importante, es súper importante, ¿sí? Pero no todo es conocido por la razón, sino aún por el corazón. De este segundo modo, con el corazón, es como conocemos, dice Pascal, los primeros principios, ¿sí? Que son objeto de intuición, podríamos decir. Y es en vano, dice Pascal, que tratemos de demostrarlo, ¿no? Ahí el razonamiento no tiene parte, ¿sí? Y no puede combatir, ¿sí? Esos principios, como hace el escéptico, que quiere dar argumentos, ¿sí? Contra la razón, ni tampoco el escéptico. Los pirronianos, serían los escépticos, por un lado, que no tienen más objeto que ese, que es combatir, ¿sí? A la razón, trabajan inútilmente. Sobre estos conocimientos del corazón, esta capacidad intuitiva y del instinto, es menester que se apoye la razón y que en ello funde su discurso. No hay en Pascal una terminología, no sé, como una tradición, no sé, del aristotélica, por ejemplo, y distinguir entre intelecto y razón, ¿no? Entre intellectus y ratio. Pero podríamos decir que hay cierta analogía o semejanza, ¿eh? Pascal, cuando se refiere al corazón, se refiere a esa capacidad de ver, de intuir que algo es verdad. Y a partir de eso, la razón puede demostrar. Pero hay ciertas verdades que tienen que ser primero objeto de intuición más que objeto de razón. Es lo mismo que lo que tradicionalmente se llamaba intelecto. No es muy seguro. Pascal, cuando quiere explicar qué es el corazón, en los pensamientos habla de ver, de intuir, a veces usa la expresión hasta instinto, tal vez como reforzando esa idea del contacto, ¿no? Con las cosas, ¿no? Como sentir, que me permite captar o ver que algo es verdad. Esta idea del corazón tiene un elemento importante, ¿sí? Que es que agrega un componente afectivo también, podríamos decir, ¿sí? Pascal se refiere varias veces a esto y sobre todo cuando quiere hacer referencia a la capacidad de persuasión, por ejemplo, en un intento apologético. Y Pascal ve que a veces nos cuesta ver estas verdades, nos cuesta captar, ¿sí? No porque no podamos verlo, sino, Pascal dice, por falta de hábito, ¿sí? Porque queremos otra cosa o estamos acostumbrados a otra cosa. Y lo que Pascal ve es que a veces, no sé si alguna vez, vamos a poner un ejemplo, estuvieron ustedes en alguna discusión con alguien en que alguna de las personas, la otra persona o ustedes mismos, al discutir, quiera que no tiene razón uno, pero sin embargo sigue discutiendo. No sé si alguna vez les pasó eso. O sea, que alguno de los dos ve claramente que no tiene razón, pero discute igual.
¿Y eso por qué pasa? No porque la persona no pueda ver que algo es así, sino porque no quiere aceptar que es así. ¿Eh? ¿Sí? Supongamos que alguno de ustedes tiene un hijo muy chiquito y, por ejemplo, hay que explicarle que tiene que comer vegetales y frutas porque son sanos, y tu hijo no quiere comer, ¿sí? Eso. Y vos le podés dar argumentos y explicaciones de por qué, pero no acepta, no porque no vea o no entienda eso, sino sencillamente porque no quiere, ¿sí? Hay una cuestión volitiva en eso. Bueno, Pascal ve muy claramente que en las discusiones y en las filosóficas hay un componente volitivo también. Y él ve que a veces las personas, los seres humanos, no quieren, no queremos que se les diga la verdad. ¿Sí? Y que tiene que ver con una inclinación y que tiene su raíz, dice Pascal, en el corazón humano. Esta especie de facultad de ver o intuir que es el corazón, también es la capacidad, podríamos decir en Pascal, de dirigirse al corazón del otro. Tal vez casi adelantándose a temáticas eh, que aparecerán posteriormente, Pascal es un autor que hace un llamado de atención sobre los aspectos afectivos en el conocimiento y sobre la subjetividad en el conocimiento. No subjetivismo, ¿no? Sino la importancia de los aspectos subjetivos y afectivos a la hora de conocer. Como dice el viejo refrán o la sabiduría popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No es que no pueda, sino que no quiere. Cuando Pascal nos explica lo que hay que hacer al persuadir, es que hay que tener en cuenta este aspecto. Para usar una expresión contemporánea, Pascal sería partidario a la hora de una discusión o de hacer una apologética de lo que podríamos llamar un acercamiento empático. ¿Cómo lo explica Pascal? Ahí tenemos sus palabras. Cuando se quiere reprender útilmente, por ejemplo, a alguien que uno piensa que está equivocado, y mostrarle al otro que se equivoca, hay que observar, dice Pascal, el punto de vista desde el cual encara el asunto el otro. Tratar de entender por qué el otro está equivocado y por qué ve lo que ve. Pues este, dice, generalmente es verdadero desde ese punto de vista. ¿Sí? Y confesarle esta verdad, entender y decirle, bueno, vos ves esto, pero descubrirle también, dice Pascal, el punto de vista desde el cual el asunto es falso. Es decir, en una discusión yo tengo que hacer, para poder persuadir y convencer al otro, por ejemplo, de un error, yo tengo que entender primero el punto de vista de aquel que considero que está equivocado. Es como si dijéramos, tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y el corazón tiene que tratar de hablar al corazón del otro y para eso hay que comprenderlo. ¿Mm? No estamos hablando de una persuasión de tipo sofística, de una especie de manipulación de la opinión del otro, sino de tratar de comprender que hay motivos afectivos y subjetivos por el cual la persona muchas veces está equivocada. Lo que Pascal propone al hacer esto es algo, una expresión muy linda de Pascal, que es la de tratar de formar una comunidad intelectual. Una comunidad intelectual. ¿En qué consiste? Consiste, fíjense la expresión de Pascal, en una correspondencia que se trata de establecer entre el espíritu y el corazón de las personas a las que se habla. Yo tengo que entender a aquel al que me dirijo. Y por el otro, a las expresiones y pensamientos que se emplean. O sea, entrar en el corazón del otro, en la perspectiva del otro, y entrar en mi corazón, en mi perspectiva, para poder luego transmitirla al otro. ¿Eh? Es un muy buen, interesante consejo para un diálogo filosófico, ¿sí? Genuino y rico. No se trata de combatir para ganar, sino de comprender
¿sí? Al otro, aun aunque yo piense que el otro está en el error. Esto supone, dice Pascal, un estudio previo del corazón del hombre, para conocer, dice, todos sus mecanismos, sus resortes, para encontrar las adecuadas proporciones del discurso, o sea, cómo decirlo. Cuando uno habla, no habla ante una pared, ¿no? Sino ante otro corazón, ¿sí? También hay que ponerse en el lugar de los que nos deben escuchar y ensayar en nuestro propio corazón la forma de nuestro discurso, ¿sí? Para poder comunicarlo. Es como una especie de ida y vuelta, ¿no? Contemplo el corazón del otro, voy hacia mi corazón para tratar de transmitirle a él. ¿Por qué esto es importante para Pascal? Yo les decía, muchas de las inquietudes filosóficas de Pascal tienen una segunda intención religiosa o apologética. Si entendemos este aspecto de Pascal, podemos entender algo también muy conocido de Pascal, que es su famosa apuesta. ¿Sí? ¿Se acuerdan la apuesta de Pascal por la existencia de Dios? Mal entendida pareciera a veces hasta un recurso infantil, ¿sí? Pascal no intenta hacer un cálculo de probabilidades de la existencia de Dios, ni algo por el estilo, aunque sabemos que Pascal, junto con Fermat, es el descubridor del cálculo de probabilidades. Sino que, inspirándose en las probabilidades, Pascal busca hacer otra cosa. Hay un texto muy importante, un pasaje muy importante en los pensamientos de Pascal, en el que Pascal hace un diagnóstico. Dice que las personas le tienen miedo a la religión, porque tienen miedo de que sea verdad. Y entonces Pascal propone lo siguiente: lo primero que hay que hacer es mostrar que la fe, dice, no es algo contrario a la razón. Lo segundo, hay que mostrar que eh, es amable. Lo tercero es hacer desear que sea verdad y finalmente probar que es verdad. Me interesa a mí este anteúltimo punto. En una discusión, cuando alguien no quiere o le cuesta aceptar algo, Pascal dice, no, antes de probar que algo es verdad, vos tenés que ir al corazón del otro. Hay que mover el corazón. Entonces, para Pascal es muy importante que una persona, cuando vos querés conducirlo a mostrarle alguna verdad, que haya una disposición afectiva para eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer desear que sea verdad. Y una vez que una persona desea, ¿sí?, encontrar la verdad, ahí vos sí le podés ofrecer una demostración racional, ¿sí? Así es como podemos entender la apuesta de Pascal, ¿eh? Si se acuerdan, Pascal se inspira, según, según la anécdota que muchos conocen, una vez le preguntan a Pascal si era posible calcular las veces en que salía cara o cruz en una moneda. Y a partir de eso, ¿eh?, entendemos que Pascal avanza en sus estudios del cálculo de probabilidades. Bueno, Pascal plantea la aceptación de la verdad o no de la existencia de Dios como una especie de apuesta, al igual que una apuesta a cara o cruz al tirar una moneda. Hay dos alternativas: o existe o no existe. Igual que en un juego de apuestas, cuando uno apuesta es importante que hay para perder y que hay para ganar. Si yo tuviera, eh, bueno, aquí es peso, ¿no? Ahí en México también, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviera un solo peso, no sé cuánto es aquí es muy poco un peso, ¿sí? Si yo tuviera un solo peso, mi último peso para gastar, y tuviera para ganar, ¿qué hay para ganar si apuesto mi único peso? Bueno, un peso ganas. Pierdo todo y es muy poco para ganar. Pero si yo tuviera un peso, mi último peso para apostar, y hubiera millones de pesos para ganar, y casi valdría la pena apostar. En un juego en el que al tirar una moneda es 50% de probabilidades de ganar y 50% de perder, 1 contra 1 millón, y la verdad que casi
estamos obligados a apostar. Entonces Pascal intenta mover el corazón de la persona respecto de una opción religiosa, de fe, en este caso. Pascal es un gran apologista cristiano, diciendo, mira, hay dos alternativas, ¿sí? ¿Dios existe o no? Es como tirar la moneda, 50-50. ¿Y qué tenés para apostar? Tu vida. ¿Sí? Es la única, así que es tu vida. Bueno, vos no apostarías una vida para ganar una, dice Pascal. Pero ¿y si apostaras una vida para ganar una vida infinita? Sería uno contra infinito en un juego en el que hay 50% de ganar y 50% de perder. Y tenemos que apostar, no podemos no apostar. Y casi, con eso Pascal intenta no hacer un cálculo de si Dios existe, de probabilidades, sino mover el corazón para que el sujeto, al ver que hay mucho para ganar, se sienta movido a desear que es verdad. Poner una disposición afectiva en eso. Después vendrán las pruebas, en todo caso. Es verdad que Pascal no es muy amigo de las pruebas, porque parecen convencernos un rato y después ya no, piensa Pascal. Pero no es que Pascal diga que las pruebas no sirven, sino que Pascal ve que hay un paso previo antes de probar que algo es verdad, que es esa disposición del corazón de desear que algo es verdad. Cuando vos discutís y le querés dar argumento a alguien que no quiere aceptar algo, casi no sirven esos argumentos. Todas las reflexiones de Pascal sobre la persuasión son importantes para entender también al Pascal apologista. ¿Sí? Entonces, el corazón es también como eh, esa noción que también sirve para iluminar todo el ámbito de la fe en Pascal. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es sentir, dice Pascal. Lo mismo que decía cuando hablaba del corazón. Es una especie de captación, no como fruto de un argumento, ¿no? Nadie empieza a creer como fruto de una demostración. Y Pascal entiende que hay ciertas cosas que no lo ofrece la razón, sino, en este caso, Pascal lo llama el corazón. ¿Sí? Como vemos, Pascal es importante por esto. Tal vez en un periodo de la historia de la filosofía en que uno puede ver cierto divorcio muchas veces entre lo racional y lo afectivo. De hecho, en general podemos observar algunas líneas, por ejemplo, algunos autores de la Ilustración parecen exaltar mucho la razón y despreciar los afectos, el instinto, ¿no? Voltaire, por ejemplo, dirá que el corazón es la gran mentira. ¿Sí? En ese sentido sería antipascaliano. La razón es. Y después veremos aparecer, no sé, un romanticismo más irracionalista, ¿no? Que exalta más lo instintivo, casi en contra de la razón. Esa especie de divorcio que por algún motivo ocurre en la historia de la filosofía moderna, eh, claro, cuando vos separás lo que es la razón y lo afectivo, cuando vieron, si en una familia, no sé, mis padres se separan, casi me obligan a elegir, ¿no? O voy a la casa de uno o voy a la casa de otro, ¿no? Cuando se produce el divorcio entre lo racional y lo afectivo, claro, obliga a la persona a elegir, o a la razón en contra de los afectos, o a los afectos en contra de la razón. En este caso, Pascal es un autor sumamente interesante porque con anterioridad a que este divorcio se profundice y se haga efectivo, ve la necesidad de mostrar que en esta noción de corazón uno puede encontrar que el conocimiento y, y el aspecto subjetivo y afectivo no necesariamente están reñidos. Por ejemplo, en la tradición del tomismo es muy conocido también lo que se llama el conocimiento por connaturalidad, ¿no? En el que, ¿sí?, los aspectos afectivos no funcionan como una interferencia para el conocimiento, sino que al contrario, ¿no? Pueden ayudar a conocer. De hecho, creo que podemos todos tener experiencia de qué diferente es cuando estudiamos una materia que nos atrapa y que nos gusta, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, qué bien nos conocen las personas que nos quieren, ¿no? Y ahí lo afectivo y lo cognoscitivo no están peleados. Para sintetizar, ¿sí?, vemos entonces en Pascal un autor que valora la razón tanto, que es lo que
le da dignidad al hombre, pero por otro lado, esa dignidad, la razón, tiene que también encontrar su límite, ¿sí? Es el límite que tiene el mismo hombre en cuanto a criatura, eh, y que esa razón entonces puede tener un uso adecuado o un uso inadecuado. Esa sí es una temática muy común en la edad moderna, ¿no? El buen uso o el mal uso de la razón. En eso, tanto Descartes como Pascal, aunque no coincidieran en todo, ven que el problema muchas veces no es tanto la razón, sino el uso que le demos, ¿sí?, a la razón. Creo que en eso es un autor que se adelanta. Hay un alumno acá en Buenos Aires, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que está haciendo en este momento una tesis sobre Pascal, su tesis de licenciatura, en su tesis de grado, y, y tiene una inquietud de si Pascal no sería una especie de existencialista ante litteram, podríamos decir, ¿no? Él dice que tiene como aspectos que uno va a encontrar después. Sería interesante, hay que ver cómo resulta su investigación. Creo que es un autor que tiene mucho para aportar, ¿sí?, en estos tiempos nuestros, en estos tiempos posmodernos. Me parece que es una voz que es necesaria que se vuelva a oír. Bueno, creo que hemos charlado un tiempo suficiente, o por lo menos no quiero ser pesado en la exposición, así que eh, les dejo a ustedes la palabra si quieren, Manuel. No sé si Sí, querés. muchísimas gracias, Leonardo. La verdad es que estuvo fenomenal y bueno, hay dos opciones para poder hacerle alguna pregunta o algunas preguntas a Leonardo. Pueden levantar la mano. Abajo ustedes encuentran la parte de reacciones y dice levantar la mano y le cedo la palabra, o bien pueden escribir en el chat la pregunta. Mientras tenemos alguna de las preguntas por parte de los participantes, ya sea levantando la mano o enviando una pregunta a través del chat, a mí me gustaría decir dos cosas, Leonardo, y hacerte también la pregunta. Eh, la primera situación es que, bueno, nosotros nos encontramos en una universidad tecnológica. Eso me parece que no existe tanto en Argentina. ¿Qué significa eso? Significa que se van preparando a jóvenes, se van preparando a los estudiantes para poder tener puestos como técnicos y además para tener puestos como ingenieros o como licenciados, como cualquier otra universidad. La situación es que hay veces que se enseña muchísimo de ciencia, matemática, física a los estudiantes y hay veces como que llega una soberbia en los estudiantes y también en los maestros. Y me parece que Pascal da una solución increíble, buenísima, que hay que reflexionar. La primera situación es que el ser humano tiene esta grandeza y miseria del pensamiento. Puede llegar a conocer muchísimas cosas, pero también tiene que conocer que se equivoca, ¿no? ¿Qué crees tú que, y bueno, también otra situación importante, dentro de esta idea de que también las personas llegan a ser soberbicismo, muchas personas cuando van indagando en algunas ocasiones en la ciencia, empiezan a dudar de la realidad, empiezan a dudar del conocimiento. ¿Tú cómo lo verías? ¿Qué crees que diría Pascal en esta situación? No, no solamente es una universidad tecnológica, sucede en todas las universidades, ¿no? ¿Tú cómo crees que Pascal podría responder ante esta situación o qué es lo que podría hacer? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, cuando entré a la carrera de filosofía, obviamente no sabía nada, ¿sí?, de filosofía. Cuando vas a la mitad de la carrera, te parece que ya sabes un montón. De hecho, hasta acá decimos te agrandás, ¿no? Hablando de filosofía. Y cuando estás terminando y tenés que empezar a enseñar, te das cuenta de todo lo que no sabes. Tal vez una tentación creo que de todo universitario es la soberbia intelectual, ¿no? ¿Sí? Y tal vez el gran desafío cuando uno tiene que enseñar, por ejemplo, es aprender a decir no sé. En eso me parece que Pascal puede ser un buen ejemplo, primero porque Pascal fue un hombre de ciencia. Y fue un hombre de ciencia, pero no fue
cientificista, no sé si la expresión es adecuada. Y Pascal también fue un humanista, pero siendo un humanista no es un autor que reniega de la ciencia. Me parece que eso es un lindo equilibrio también, ¿no? A veces para los tiempos que corren, en que pareciera que hay como una vertiente más, más racionalista o hipertécnica en un mal sentido, que desprecia las humanidades, y a veces hay ciertas corrientes que plantean una especie de humanidades como con una mirada, no sé si de desprecio, pero sí demonizando lo que es la técnica, ¿no? Por ejemplo. Me parece que ese es también otro mal divorcio de nuestra época, ¿no? Esa especie de oposición entre una formación técnica y una formación humanista, olvidando algo esencial, que la capacidad técnica es una capacidad del hombre. Ahí creo que Pascal puede ser inspirador, ¿no? En eso. Eh, Muchísimas gracias, Leonardo. Cedo la palabra a quien se llama administrador. No sé, disculpe que no diga su nombre, pero ya solicité que prenda su micrófono. Ay, batallando con la computadora, pero ya, finalmente aquí estoy. Buenas tardes, noches. Primeramente, felicitar al ponente, al doctor Leonardo Caviglia, por la ponencia. Hablar de Pascal hoy en día pues no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo con todo lo que es la explosión tecnológica y todo lo que hay ahora de redes y todo, pues difícilmente la gente se detiene, hablo de la mayoría, por supuesto, a ver qué es lo que está pasando en el terreno de las ideas, ¿no? En la última lámina, cuando el doctor Leonardo Caviglia presentaba y decía, hay que entender al otro, no solamente en su pensamiento, podríamos ir a la vía argumental, por supuesto, sino también en su corazón, en lo que toca al corazón. Por momentos así sentí de que si Pascal, quizá además del tono espiritual, que indudablemente ya lo aclaró el doctor Leonardo, estaría pensando en los sentimientos, en lo que hoy se conoce como emociones, en lo que hoy dicen las neurociencias, no te ufanes, ¿no? De que piensas mucho, de que tú eres muy racional. Toda situación de entendimiento va embarrada, manoseada, empalagada, llena de mermelada, de emociones, para decirlo de una manera curiosa y chistosa. ¿No estará él hablando también de esa situación emocional? Es decir, argumenta, pero sé empático con el otro, por favor. Él tiene algunas razones espirituales, emocionales, escúchalas, ¿no? Independientemente de si te asiste o no te asiste la razón. Y hoy en día parece que esas cosas las hemos olvidado, ¿no? De que discuto desde el terreno racional, emocional, pero también, ¿por qué no? Con otro hijo del creador, al igual que yo. Entonces, como que esa perspectiva se nos ha pasado y por eso ocurren muchas cosas y se dicen muchas cosas por donde quiera. ¿Qué opina usted de eso, doctor Leonardo? sí, pues, estoy muy de acuerdo. De paso, me parece que va a venir bien también la maestra Kai Irais, que hace una pregunta sobre la diferencia entre convencer y persuadir. Eh, Pascal ve una cosa, ¿no? A ninguno le gusta que le digan que estás equivocado. No nos gusta, ¿sí? Entonces, Pascal dice en los pensamientos que, bueno, tenemos que recordar eso. A nadie le gusta que le digan que estás equivocado. Entonces, ¿vieron a veces la experiencia es, si yo me equivoco y me vienen a decir estoy equivocado, en una especie a lo mejor de orgullo, defender el amor propio, uno se cierra a toda explicación, ¿no? Entonces, si yo voy directamente a alguien y le digo, no, lo que vos pensás está mal, lo más probable es que la otra persona se cierra, no me quiera escuchar nunca más. Pero si yo trato de entender, es como si alguien dijera, bueno, yo entiendo que vos pensás esto por tal y tal cosa. Por lo tanto, ya te estoy mostrando que entiendo lo que vos pensás.
Y por ahí te puedo invitar a decir, bueno, pero mirá, si vos lo mirás desde este punto de vista, o si considerás lo que estoy considerando yo, si primero muestro que me acerco a la perspectiva del otro. Y luego puedo también acercar al otro a mi perspectiva. ¿Mm? Entiendo que, me parece que eso es lo que Pascal entiende por persuasión. ¿Sí? No es como decir, bueno, acá yo te planto, ¿sí? Te enrostro lo que pienso que es la verdad, sino que yo primero hago el esfuerzo de entender por qué vos o tú, ¿no? Pensás lo que pensás para que luego vos puedas entender también por qué yo pienso lo que pienso. No sé si pasa en todos lados, vieron que aquí se usa muchas veces el término grieta, ¿sí? Para explicar las diferencias en política o en posturas, ¿no? Y parece que un factor, no sé si es universal o pasa en muchos países, es la dificultad de entender por qué el otro tiene una postura diferente a la mía. Entonces, en general, terminamos siempre en peleas. Pascal me parece que entiende ese problema y por eso le parece que es muy importante la persuasión como un modo de acercarse a la comprensión del otro, no simplemente para que quede ahí, sino para poder conducir al otro a la visión que yo considero verdadera. Pero bueno, es que lo afectivo es sumamente importante y no tiene que estar abandonado en lo racional. De hecho, la tradición filosófica, siempre los profesores de filosofía decimos, acuérdense que filosofía es amor a la sabiduría, por lo tanto es una sabiduría empujada por un amor, por un deseo de entender, y ese aspecto afectivo es muy importante en la vida intelectual. Muchas gracias. No, gracias por el comentario, muy bueno. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano o poner aquí. Hay una pregunta de Pedro. Bueno, no sé si para la maestra Jessica Iraíz quedó Ah, clara esta distinción entre convencer y persuadir. No sé si quiere levantar la mano o poner un comentario. O mientras vamos pasando a la siguiente pregunta que hace Pedro Merino, que dice, a su juicio, ¿qué postura prevalece más en este momento del mundo? ¿El escepticismo o el racionalismo? ¿Y qué nos invita a hacer? muy bien. Pedro, doy mi opinión, con lo cual no pretendo imponer, nada. Me parece que estamos en un periodo más escéptico que racionalista. ¿Sí? Digo, en general, vieron, se suele decir que nuestros tiempos son como tiempos postmodernos, que es como una especie de crisis del ideal de la modernidad. Tal vez el ideal de la modernidad, entre otras cosas, como ideal de la ilustración, fue el ideal de la racionalidad de todas las cosas. Creo que eso es lo que entró en crisis a finales de la segunda mitad del siglo XX y que culturalmente tenemos como esa especie de desengaño, de decepción, de ese ideal moderno de poder encontrar una explicación última a todas las cosas. Me da la impresión que nuestros tiempos son más escépticos que racionalistas. Tal vez la expresión más acertada sería un cierto relativismo, tal vez, pero bueno, pongámosle más escéptico, ¿no? Eh, y me parece que también por eso nos cuesta también dialogar, ¿eh? ¿Sí? Porque hay algo de desilusión en eso, me parece también en nuestros tiempos. Pero es mi opinión particular, ¿eh? En eso. Este, Gracias, Leonardo. También te agradece, Pedro. Muchas gracias. gracias, Pedro, también por la pregunta. Mientras hay otras preguntas, yo quisiera comentar algo que me llamó mucho la atención también de esta excelente ponencia que acabas de mostrar, Leonardo. Y creo que la idea de persuadir, también lo mencionabas con la situación, además del acercamiento, o lo que podríamos denominar actualmente el acercamiento empático. El segundo elemento importantísimo y que tal vez pasó desapercibido, pero que es algo que estoy muy de acuerdo, es el tema de la comunidad intelectual. No es que solamente Pascal lo haya dicho por decir, sino que Pascal también cuando estaba en el monasterio de Port-Royal
justo lo que estaba tratando de realizar con los solitarios, que eran estos grandes científicos que vivían a las afueras del monasterio, pues justo era una comunidad intelectual y ahí tenemos a Arnaud, tenemos a Huygens, tenemos a todos los grandes matemáticos y físicos. O sea, Pascal no sale, digamos, bueno, sí, la primera razón es que Pascal es un genio. Desde niño ya hemos visto que desarrolló el tema de las cónicas, todos los 32 teoremas de la geometría, tenemos el triángulo de Pascal, como has mencionado también el tema de la estadística. También fue un comunicólogo poniendo los panfletos con el tema no solamente de los pensamientos, sino las cartas, las provinciales que enviaba. Y además también desarrolló el sistema de transporte público. El primer sistema de transporte público de todo el mundo lo hace Pascal. Pero el tema de la persuasión no solamente es un acercamiento empático, sino una comunidad intelectual. Si no hay comunidad, si no hay esta idea de poder compartir con otras personas ese acercamiento, ese conocimiento de la verdad, ponerlo en discusión con toda la comunidad intelectual de ese momento, creo que no se podría entender tampoco todo el avance científico y mucho menos que, por ejemplo, a Pascal también se le atribuye el desarrollo del cálculo diferencial integral, porque fue compartiendo todas estas ideas del infinito grande y del infinito pequeño, y que gracias a estas ideas Leibniz pudo leer y dijo, Pascal ya casi llegaba a desarrollar todo este tema matemático, pero fue gracias a la comunidad intelectual. ¿Tú crees que en nuestro tiempo, en las universidades, además de que no hay acercamiento empático, no hay comunidades intelectuales y por eso estamos como estamos? Creo que es, si no recuerdo mal, John Henry Newman que hablaba de la importancia de la dimensión comunitaria en las universidades. Me parece que la esencia de la universidad es que sea una comunidad de estudiantes y profesores, ¿no? Y lo que los une es justamente su deseo de conocer en distintos ámbitos del saber, ¿no? La verdad. Tal vez una universidad puede no tener grandes laboratorios o no tener grandes edificios y seguir siendo universidad. Lo que no puede no tener una universidad es ser una comunidad intelectual, ¿no? Ser una comunidad de personas que buscan conocer, porque en el fondo es lo que nos aúna y lo que nos hace universidad. Me parece que ese es el espíritu que toda universidad tiene que tratar de tener, más allá de su crecimiento, de la estructura lógica que tenga que tener, y de, obviamente, ¿no? Tener lo técnicamente más sofisticado que podamos tener y que los recursos lo permitan, pero no perder esa dimensión escolar en un buen sentido, ¿no? De comunidad de estudiantes. Cuando yo hacía mi ingreso a la universidad, ya hace muchos años, una profesora que me daba la clase del curso de ingreso, me decía, bueno, ustedes están eligiendo ser universitarios. Y al elegir eso, ustedes eligen ser estudiantes que nunca van a dejar de estudiar. ¿Sí? Y me parece que es una muy buena idea para pensar lo que es la vida universitaria. Eh, una comunidad de gente que desea estudiar, ¿sí? Eh, y no simplemente deseamos una capacitación o finalmente tener un título, sino deseamos estudiar, ¿sí? Así que sí, en eso es una dimensión importantísima para tener. Muchísimas gracias, Leonardo. Damos paso a la última pregunta que hace Fernanda Avilés. Dice, Ajá. buenas tardes, me gustaría saber qué opinas sobre la metafísica y la física cuántica, que a mi parecer son una gran oportunidad para poder acercar la ciencia. Mm, sí. Muy buena pregunta, gracias. Sí, primero, uno no sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero ¿qué pensaría Pascal, ¿no? Si conociera todo lo que ahora estamos sabiendo en física, ¿no? Eh, Esta idea del infinito de pequeñez que ahora estamos descubriendo cada vez más, yo creo que a Pascal lo fascinaría y diría, ven esto es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto más hay para comprender, ¿no?
una idea, pareciera que la materia es lo más sencillo en el universo, ¿no? No sé, una piedra. Y vemos que hay un infinito de pequeñez y todavía no podemos terminar de entender la estructura más básica de la materia, ¿no? Y creo que una cosa interesante en la física cuántica es que también los seres humanos, imagino que sobre todo los físicos, tenemos la experiencia del límite, ¿no? Del límite al comprender, ¿no? Del límite al conocer. Y me parece que quien se dedique a la física cuántica tiene un muy buen antídoto contra toda forma de racionalismo, ¿no? Porque estamos todo el tiempo diciendo, "Uy, entendemos mucho, pero delante de nosotros está el infinito para comprender, ¿no? Y sabemos que hay mucho más que todavía no entendemos que sí. Me parece que esa es una muy buena oportunidad para recuperar algo tal vez de la vieja tradición metafísica, que es la idea de, tal vez es, como decía Aristóteles, ¿no? Nuestra mente son como los ojos del ave nocturna, ¿no? Que le cuesta mucho ver directamente a la luz y que hay mucho para comprender y que la realidad tiene una riqueza y una inteligibilidad enorme y que bueno, estamos aquí para tratar de ir avanzando en eso. Sí, yo creo que es en el fondo la ciencia y la filosofía a fin de vueltas se van reencontrando también. ¿eh? Gracias a Dios, me parece, ¿no? Tal vez en cierto periodo en que había una especie de recelo, pienso sobre todo hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Algunas corrientes, y me parece que hoy en día cada vez uno ve más que muchas cosas hay que tratarlas interdisciplinariamente, ¿no? Y que está bueno que el científico tenga una mirada abierta hacia lo filosófico y que el filósofo también no vea el mundo de la ciencia como un mundo ni hostil, pero tampoco extraño, ¿no? Me parece que eso es sumamente importante. Muchas gracias, Leonardo. Hay dos comentarios, supongo que es el padre Darío. Dice, metafísica más allá de la física, definición que me quedó grabada cuando fui alumno del profe Leonardo Caviglia. Y el comentario de Jessica Iraíz, solo quiero comentar al respecto de la crisis filosófica que estamos atravesando. Considero que no hay una postura clara orientada al escepticismo o al racionalismo. Ojalá se notara alguna de ellas. Yo opino que más bien hay una gran indiferencia sobre los acontecimientos actuales y trascendentales. Y eso francamente es preocupante, muy preocupante. Sí, también puede ser que haya algo de indiferencia, ¿eh? De hecho, por eso decía, bueno, mi opinión entre las dos alternativas que veía más, ¿no? Si un espíritu racionalista o escéptico, me da la impresión que era más escéptico, pero bueno, podría ser también, ¿eh? Como una indiferencia de esto que llama como las grandes cuestiones, ¿no? Las grandes preguntas de la humanidad que el ser humano siempre se hizo, bueno, si es una época de indiferencia ante esto. Puede ser, o tal vez en estos tiempos revueltos, podríamos decir que estamos viviendo, tal vez a lo mejor está hablando algo también, ¿no? La necesidad de recuperar la importancia del sentido. Me parece que también a veces esa insatisfacción que tenemos ante los tiempos que a veces que nos toca vivir, también muestra el anhelo por ahí, no sé, o de una vida con sentido, que las cosas, un anhelo de un bien que debería haber, ¿no? Digamos, a veces en los tiempos no tan buenos también está hablando ese bien que anhelamos también, ¿no? Me parece. Por eso hay que prestarle atención también a lo que pasa. Pero sí, sí, muy gracias por el comentario también, Jessica. Pues muy bien, muchísimas, agradecemos demasiado al doctor Leonardo perdón, creo que hay una última pregunta. No sé si tengas tiempo, Leonardo, perdona. Ujú. Sí, Sí, no hay, dice, no hay problema. esa es la última pregunta. Actualmente la sociedad deja a un lado el dilema de creer ante un Dios o un creador. Pascal define esto como una probabilidad, por lo que entendí. ¿Cómo podríamos adaptar dicho dilema para mantener el equilibrio? ¿Cómo podría meter en razón a las personas sobre dicho equilibrio? ¿No? Sí, a ver si después, si no contesto, Leonardo, Javier, me decís. A mí me parece que el diagnóstico que hace Pascal de su época
por lo menos en cuanto a lo religioso, es muy adaptable a esta época, ¿sí? Por ejemplo, Pascal decían, no son tiempos en que haya que dar una prueba, por ejemplo, de la existencia de Dios. Y me parece que nuestros tiempos también van en esa línea, ¿no? Me parece que no es un periodo de mucho hábito, de demostración racional de las cosas, sino que por el contrario, me parece que hace falta una especie de acercamiento, tal vez empático, podríamos decir, persuasivo en un buen sentido. Me parece que la estrategia, por decirlo de alguna manera, de Pascal, en su inquietud religiosa, sería muy válida como camino para un intelectual, por ejemplo, creyente en estos tiempos. Mi opinión, pero... Muchísimas gracias, Leonardo. Pues bueno, te agradecemos muchísimo, infinitamente, que te hayas tomado este tiempo para poder compartir con nosotros estos conocimientos sobre Blaise Pascal. Creo que es bastante importante seguir reflexionando sobre su pensamiento y cómo todavía puede seguir influyendo. O sea, influye en las matemáticas, la estadística, en la física, y cómo todavía puede seguir influyendo en nuestra vida, ¿no? Cómo todo lo que él ha ido reflexionando y pensando, pues es necesario para tomar una opción fundamental en todas nuestras vidas, así como lo has mencionado en el tema de la apuesta, ¿no? La apuesta es una opción decisiva que hay que tomar en toda nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues a nombre de nuestro rector, el maestro Carlos Arredondo, y también a nombre mío propio como director del Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común y el director de la Cátedra Blaise Pascal, pues te agradecemos tu tiempo, te haremos llegar a su debido tiempo el reconocimiento, y a todos ustedes también que nos han acompañado y han escuchado esta ponencia magistral, esta cátedra, agradecerles también. Recordarles que cada año, el 23 de noviembre, tenemos esta cátedra recordando la segunda conversión de Blaise Pascal. Entonces, todos los 23 de noviembre y también a todas nuestras actividades. Sin más, les agradezco mucho y que tengan un excelente día, noche y también semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.